Bueno, la verdad, la situación de los jóvenes y de la niñez dentro de lo que es la pandemia actual es bastante diversa si lo consideramos desde un punto de vista intersectorial, partiendo primera parte por la responsabilidad política de los estados en toda América Latina, que nunca se ha puesto a pensar en la palestra cuáles son los derechos fundamentales que se han estado transversando respecto a la niñez y la juventud. Y por otro lado también hay serios problemas respecto al planteamiento de lo que es el ser indígena. Respecto a los jóvenes y los niños se cuestiona mucho también cuál es la pertinencia identitaria que el joven y niño desarrollen, desde un punto urbano, desde un punto de vista rural. Y ahí encontramos dos sistemas distintos de discriminación. Partiendo desde la ruralidad, vemos cómo los sistemas latinoamericanos se han guiado por establecer sistemas de cuarentena o bien medidas sanitarias que no han sido consultadas por las comunidades indígenas, no han sido partícipes del proceso de construcción de cómo puedo prevenir el COVID-19, pero partiendo por el diálogo y por la autodeterminación cultural de cada comunidad indígena. En este preciso momento se están desarrollando en América Latina varios procesos de desviación y marginalización de estos procesos con respecto a las comunidades indígenas, lo que ha llevado a la mala implementación de políticas públicas, tanto en salud, educación, sexualidad, trabajo y ambiente familiar, que obviamente socavan el medio ambiente y también los derechos culturales ancestrales de los niños y jóvenes que se han visto alejados tanto del espacio educativo y también se ha visto desvinculado de lo que son los medios de acción del gobierno y también dentro de sus propias comunidades. Y por otra parte también tenemos los procesos de marginalización y discriminación que sufren los jóvenes y niños indígenas dentro de las ciudades. Vemos que no hay espacios de diálogo participativo para los jóvenes y los niños. Vemos también cómo están alejados de sus comunidades, están encerrados durante tanto tiempo en sistemas de cuarentena que no han sido consultados. En segundo lugar, cómo ha aumentado la pobreza, la discriminación, la xenofobia y sobre todo la violencia intrafamiliar, que al menos acá en Chile ha aumentado en un 25% desde marzo de este año. Así también vemos en otros países de Latinoamérica que se han presentado otras situaciones de violencia en cuanto a lo político y también en cuanto a militancia. Hay citar el caso de Colombia, lo que pasa en las ciudades selváticas, que vemos cómo movimientos de las FARC están resurgiendo y se han dicho bastantes cuestionamientos, cómo el gobierno está enfrentando estas situaciones. También respecto al tráfico de migrantes, que vemos que aumenta en vez de disminuir. Vemos que hay estado, por ejemplo, en mi caso, en Chile, hay una gran cantidad de migrantes venezolanos y colombianos que están varados en la frontera porque están esperando una situación en su país de origen para poder ser repatriados y vemos que no hay respuesta. Vemos que en Venezuela actualmente también la misma ONU ha declarado las cruentas violaciones a los derechos humanos que se realizan en este país y que actualmente no es un caso aislado. Si tuviéramos que hablar en cuanto a cifras, creo que todos los países de América Latina en una u otra manera están haciendo un atentado de derechos humanos en cuanto a los pueblos indígenas. En Argentina vemos también que hay una situación coyuntural respecto al gobierno y también con los pueblos indígenas en el sur del país, como principalmente el pueblo de Aguita y el pueblo mapuche están siendo discriminados dentro de su contexto. En el sur de Chile también la violencia de género se ha incrementado de una manera alarmante. A raíz de los estallidos sociales del año pasado, también el pueblo mapuche en el sur, específicamente la ciudad de Temuco, hemos visto cómo mujeres, niños principalmente, han sido transgredidos sus derechos por el gobierno. También se han hecho sumarios administrativos respecto a la autoridad de carabineros en cuanto a sobrar carabineros de la policía de Chile en ese caso. Y por otra parte también la visibilización del joven dentro de su contexto político, cómo se expresa el joven indígena respecto a sus necesidades, cómo las canalizan las comunidades, las municipalidades, las intendencias. Vemos que no hay incidencias políticas, no hay espacios de diálogo. Las mismas comunidades indígenas, desde su propia incivilización, han tenido que surgir movimientos propios para poder llevar estos cuestionamientos a las mesas de gobierno. Pero vemos que actualmente no han habido grandes cambios, vemos que son las mismas comunidades que dentro de sus movimientos locales han tenido que desarrollar medidas de defensa y de autocuidado propio frente al avance de la pandemia. Y principalmente el gran llamado de atención es que no podemos construir política indígena juvenil si no consideramos que los jóvenes también son sujetos de acción política. Y creo que ese es uno de los grandes cuestionamientos dentro de todo este proceso de pandemia. Ya no es una pandemia solo a nivel salud, es una pandemia a nivel social, a nivel político, a nivel de derechos.
Ya los jóvenes en Latinoamérica, desde la perspectiva indígena, queremos una reivindicación en nuestra propia autodeterminación y de nuestro propio autorreconocimiento de nuestros derechos culturales ancestrales, desde los cuales nosotros podemos aportar en nuestras comunidades como elementos de riqueza. Y en esta medida de que estamos dentro de esta pandemia, cómo podemos generar crecimiento dentro de nuestras propias comunidades, avalándonos dentro de nuestros propios sistemas colectivos de trabajo. Acá no estoy hablando de sistemas laborales, sino que estamos hablando cómo se construye el concepto de trabajo comunitario y de ayuda al prójimo dentro de las comunidades indígenas y cómo eso se está transformando hoy actual en un elemento de riqueza para combatir los efectos socioeconómicos del COVID-19.